Buen día, bienvenidos al análisis de Viva la Noticia, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema importante, la relación de los adolescentes con las redes sociales y el ingreso a algunas pandillas, un tema que ha preocupado mucho a sociólogos y analistas y como usted lo ha manifestado justamente a través de las redes, hoy lo queremos abordar en este análisis. Así es que entremos de lleno al tema. Las estructuras criminales han encontrado en los niños una manera de reducir los riesgos de capturas. De esa cuenta, el reclutamiento de menores para el cobro de extorsiones o trasiego de armas es irreal e incluso podría estar en aumento. Varios adolescentes son captados por pandillas y huyen de sus hogares. Sin embargo, la familia nunca activa una alerta al Baquenet para su búsqueda y localización y se desentienden de los menores, a la espera muchas veces de encontrarlos en informes forenses o en alguna prisión. La falta de atención en el hogar orilla a los menores a que se involucren con pandillas, cometan delitos y hechos de violencia. Estos son algunos de los motivos que los obligan a unirse a las pandillas. Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Muchas gracias, Luis, y saludo a Jorge de la Guardia, que también tiene información para nosotros en relación al tema. Buen día. Gracias, Ricardo. Muy buen inicio de semana, muchas noticias y muchos temas de interés que analizar. Por eso ya compartimos con ustedes esta mañana lo que ocurre con las pandillas y principalmente con las redes sociales. ¿Qué relación hay entre una con la otra? Es que de esta cuenta, en año y medio ya 8 menores, 6 de ellas han sido mujeres, han sido detenidos por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, conocida como DIPANDA, por estar vinculados al cobro de extorsiones y el transporte ilegal de armas. David Boteo, jefe de DIPANDA, señala que el reclutamiento forzoso a las maras es determinante en colonias con alta presencia de pandillas, lugares conocidos como zonas rojas o marginales. La mala comunicación en la familia es una oportunidad que las pandillas aprovechan para escuchar, cobijar y que los adolescentes sientan que tienen un rol importante. Increíblemente cómo tiene conexión estos elementos que sin duda alguna hay que prestarle atención, como el control de los padres más cercano podría evitar este tipo de incidentes. Lo comentamos a continuación, Ricardo. Hay siempre un especialista, así que vamos contigo. Gracias, Jorge, y saludo esta mañana a Julio Camó, él es presidente de la Asociación de Criminólogos y es un tema realmente importante que preocupa sobre todo a los padres de familia. Buen día, gracias por acompañarnos, hablando de estos escenarios de riesgo que pueden ser justamente el escenario indicado para los adolescentes con grupos de pandillas al estar conectados a través de redes sociales. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, muchas gracias por el espacio. En efecto, pues es una problemática que se ha estado dando porque los menores de edad, por la misma condición de ellos, por cómo está la legislación, en este caso, un delito, en este caso, una pena, sanción, sería una sanción a un adolescente, pues son de 5 años. Entonces, cuando, por ejemplo, en un adulto, una condena, la pena máxima son 50 años. Entonces, tenemos 50 años contra 5 años. Entonces se ha convertido en una modalidad que adoptan las pandillas en el sentido de poder reclutar a menores de edad, porque de alguna manera pues las sanciones son distintas y en algunas de las ocasiones pues los amenazan. Yo en su momento pues dirigí los centros de privación de menores y algunos casos que evaluamos pues nos decían, por ejemplo, un caso en específico, me decían, lo que pasa es que me abordaron y me dijeron de que si no iba a recoger ese dinero de extorsión, entonces que iban a matar a mi mamá. Entonces yo por el miedo a eso, pues yo fui, me capturaron y pues aquí estoy, ¿va? Entonces es como, esos son esos riesgos, ¿va? Regularmente suele darse por algún tipo de amenaza, algún tipo de presión de estos grupos criminales para que ellos puedan cometer estos delitos como tal, ¿verdad? Y un tema importante es saber cómo logran captar a más menores de edad para que se integren justamente a los grupos criminales, de qué manera operan justamente, insisto, con un grupo muy vulnerable como el de los jóvenes. Es complejo porque, digamos, en este caso, pues ellos adoptan formar parte de estos grupos y depende de qué tan involucrados estén, pues regularmente, si se salen, es como en el tema del narcotráfico, pues está ese tema que si se salen, pues atentan contra la vida de ellos. Entonces, es una situación compleja y por eso es de que por ejemplo, dentro de las prisiones están divididos en grupos que se le llaman grupos antagónicos. Y los grupos antagónicos se dividen en 3. Están los de la Mara Salvatrucha, los de los paisas y en este caso, pues la pandilla 18.
Entonces estos tres grupos no pueden estar juntos, tienen que estar separados porque viven en constante pugna. Entonces, digamos que cuando un MS se sale de la pandilla, estando en prisión, se va al sector paisas, por ejemplo, si estuvieran privados de libertad. Entonces ya se vuelven en pugna porque quieren ellos como resocializarse, pero tienen la presión de que pueden atentar. De hecho, había un descontrol antes con las visitas en los centros porque todo el mundo visitaba en los centros el mismo día. Y, por ejemplo, si hablamos de los centros de privación de menores que están en la zona 13, que se conoce como gaviotas, hay dos cosas. Por ejemplo, en gaviotas, una pared divide dos centros, que está gaviotas, y a un costado está anexo. En el anexo se albergan a pandilleros de la Mara Salvatrucha y paisas, y en el Gaviotas se albergan a pandilleros de la pandilla 18 y a paisas. Entonces están como juntos. Entonces, a veces el problema era cuando habían visitas hacia estos adolescentes y se juntaban los familiares, aquellos que vivían allá en aquel barrio, en aquella colonia, paraje, caserío, etcétera. Y entonces era un tema complicado, pero en sí es un tema de riesgo, que los maten por salirse de las pandillas. Bueno, indudablemente hay que hablar de las funciones que cumplen en el país el sistema penitenciario, la Secretaría de Bienestar Social, sobre todo en la reinserción de los jóvenes que de una o alguna otra forma pasaron por las pandillas y que intentan salir justamente, insisto, para involucrarse nuevamente en la sociedad. Fíjese que en este caso la Secretaría de Bienestar Social tiene la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Entonces, esta subsecretaría únicamente va a atender los casos puntuales de los adolescentes en conflicto. En el caso de que los términos varían, Dios me guarde decirle a un adolescente ahí enfrente de la Comisión contra la Tortura, lo que pasa es que aquí está preso, está condenado, porque son términos que ahí no se utilizan. Por ejemplo, el término correcto a un adolescente privado de libertad es que está sancionado. Y mientras en un mayor de edad es condenado, entonces condenado, sancionado. A un mayor de edad, 50 años de prisión, pena máxima por delito. A un menor de edad, pena máxima por delito, 5 años de prisión. Entonces son términos distintos. Desde luego que el tema de del sistema penitenciario, pues son, creo, 21 centros carcelarios los que tiene a nivel nacional en la actualidad, y pues es evidente la sobrepoblación que existe, porque en tanto creo que se ha abusado un poco el tema de la prisión preventiva, y pues que ahora que hay una nueva política criminal en desarrollo, que es el brazalete electrónico para ciertos privados de libertad, para tener ese control, ¿no? Entonces, esas como las diferencias entre ambos. Muchísimas gracias a Julio Camó, el expresidente de la Asociación de Criminólogos, hablando del tema adolescentes, redes sociales y pandillas, un tema importante justamente para arrancar esta semana.